¿Se acabó? ¿De verdad se acabó la fiesta? ¿Es este el final del ciclo alcista que todos estábamos esperando? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Es la que está ahora mismo en todas las conversaciones, en cada grupo de Telegram y vamos, seguro que en la mente de cada uno de los que estáis al otro lado. Y es que, a ver, una cosa es una pequeña corrección, algo que incluso es sano para el mercado, pero otra muy, muy distinta es ver cómo Bitcoin se despeña casi un 40% desde su último máximo histórico. Hay pánico, y es un pánico real. Y si encima hacemos caso a algunos de los grandes nombres del análisis, bueno, mejor que os agarréis fuerte porque avisan de que esto podría ser solo el principio de la caída. Muy buenos días, mis queridos Whisperers, y bienvenidos a una nueva entrega de Cripto al Día. Soy Ana y hoy, de verdad, vamos a intentar poner un poco de orden en todo este caos juntos. Vamos a hacer lo que mejor se nos da, separar el ruido de la señal, el análisis real del puro alarmismo, para entender qué está pasando de verdad. Y claro, empezamos por el rey, por Bitcoin. ¿Estamos ante las puertas de un nuevo invierno cripto o es esta quizá la oportunidad de compra que tantos estaban esperando? Vamos a verlo. Ok, vamos a meternos en faena. Ahora mismo el mercado está completamente partido en dos. Por un lado, tenemos la narrativa del pánico, la del mercado bajista de toda la vida. Es esa idea de que esto no es más que el principio de una caída larga y dolorosa, alimentada por el miedo, por la salida de capital de los grandes fondos, de los ETFs, ya sabéis. Y por otro lado, está la teoría, digamos, más optimista, la del piso de acumulación. Esta visión sugiere que no estamos en caída libre, sino que hemos llegado a una zona de soporte clave. Es como si los inversores más pacientes, los que miran a largo plazo, estuvieran diciendo hasta aquí y empezaran a construir un suelo de hormigón bajo los precios. Cada venta es absorbida por una compra, creando una base sólida para, con suerte, el siguiente impulso. La gran pregunta es, claro, ¿qué escenario tiene más peso ahora mismo? Y la respuesta no es solo una cuestión de fe, ¿eh? Hay datos. Firmas de análisis de primerísimo nivel como Bernstein o Compass Points están señalando una zona muy específica, esa franja entre los $60.000 y los $68.000. Para ellos esto no es el apocalipsis, sino lo que llaman una corrección de ciclo tardío. Sus análisis indican que un porcentaje enorme del Bitcoin que está en manos de inversores a largo plazo se compró justo en este rango de precios. ¿Y qué significa esto? Pues que se crea un muro de contención psicológico y financiero potentísimo. Es gente que compró con convicción, que cree en el proyecto y que difícilmente va a vender con pérdidas. Esto podría convertir esta zona en ese suelo de hormigón que el mercado necesita con tantísima urgencia. Pero que nadie se equivoque, esto es una auténtica batalla campal. En una esquina del ring tenemos los argumentos alcistas. La adopción institucional sigue ahí, a pesar de las salidas de capital de estos días. La entrada en los ETFs desde su lanzamiento ha sido masiva. Los bancos centrales empiezan a dar señales de relajar su política, lo que se traduce en más dinero, más liquidez en el sistema. Y, por supuesto, el efecto del halving que sigue ahí, reduciendo la oferta de nuevos bitcoins cada día. Pero ojo, en la otra esquina los bajistas pegan fuerte. Existe un riesgo real de venta forzada por parte de grandes tenedores como MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor. Algunos análisis sugieren que podrían verse obligados a liquidar parte de sus bitcoins si el precio sigue cayendo. Las salidas de los ETFs ahora mismo son una sangría constante y el sentimiento general del mercado, el famoso índice de miedo y codicia, está en miedo extremo. Una auténtica guerra de titanes. Y si hablamos de pesimismo con mayúsculas, hay un nombre que la verdad impone respeto, Michael Burry. Sí, él mismo, el hombre que anticipó la crisis financiera de 2008 y se hizo de oro con ello. Pues bien, Burry ha vuelto a la carga y su advertencia va mucho más allá de una simple caída de precios en el mundo cripto. Él habla de un posible efecto dominó, de un contagio que podría saltar de nuestro ecosistema al mundo financiero tradicional. Y cuando Burry habla, el mercado escucha. Fijaos bien en esta frase, espiral de muerte de garantías. ¿Suena aterradora que sí? Pues es que lo que Burry está describiendo es, básicamente, el peor escenario posible, un contagio sistémico. Él no ve a Bitcoin como una isla aislada del resto del mundo. Para él es una pieza de dominó gigante, que si cae, podría arrastrar a muchas otras. Su tesis es que el incendio no se va a quedar solo en el bosque digital, sino que las llamas podrían saltar y empezar a quemar otros mercados. Vamos a desgranar su teoría para que se entienda bien. Paso 1, el precio de las criptomonedas se desploma. Sencillo. Paso 2, los inversores que estaban muy apalancados, o sea, los que habían invertido con dinero prestado para intentar ganar más, empiezan a recibir las temidas llamadas de margen. Sus brokers les exigen más dinero para cubrir las pérdidas y lo necesitan para allá.
Y aquí, atención, viene el paso 3, el más peligroso de todos. ¿De dónde sacan ese dinero con tanta prisa? Pues de donde pueden. Y Borri apunta a que muchos están vendiendo a toda velocidad activos que considerábamos refugio, como el oro y la plata, para tapar los agujeros que les está dejando el barco cripto. Y así, casi sin darnos cuenta, la crisis salta de un mercado a otro. Un problema en cripto acaba golpeando al oro. La verdad es que da un poco de vértigo pensarlo. Pero la advertencia de Barry no termina ahí. Apunta con el dedo a las que llama empresas tesoreras. Hablamos de compañías que cotizan en bolsa, como la famosísima MicroStrategy de Michael Saylor, que han apostado, literalmente, su futuro a llenar sus arcas de Bitcoin. Su análisis es demoledor. Una caída adicional del precio podría cerrarles por completo el acceso al crédito. Nadie les prestaría dinero. Y eso, Whisperers, es el camino directo a un riesgo de quiebra. Imaginad por un momento una liquidación forzosa de una de estas empresas. Sería la receta perfecta para una cascada de pánico vendedor. De acuerdo, respiremos hondo. Hemos hablado de pánico, de precios, de riesgos sistémicos, pero mientras en la superficie todo es volatilidad y números rojos, en la sala de máquinas del ecosistema, en el corazón tecnológico, se está produciendo un debate absolutamente fundamental que podría cambiarlo todo. Y para eso nos vamos a Ethereum. ¿Por qué? Porque su cofundador, el mismísimo Vitalik Buterin, acaba de soltar una bomba que está haciendo temblar los cimientos de cómo entendemos el futuro de la red. Esta frase de Vitalik es dinamita pura. Durante años nos han vendido las capas 2 como la solución mágica a los problemas de congestión y a las comisiones de Ethereum. La idea era simple: creamos redes más rápidas y baratas que se anclan a la red principal para heredar su seguridad. Pero Vitalik ahora sale y dice que en muchos casos eso no es del todo cierto. Si la conexión entre la capa 2 y Ethereum depende de un puente controlado por un pequeño comité de firmantes, lo que se conoce como multisig, tenemos un problema. Pensad en ello como una caja de seguridad que necesita varias llaves para abrirse. El problema es que si ese comité falla, es hackeado o es malicioso, todo el puente se viene abajo. Por eso Vitalik dice con toda la razón que así no estás escalando Ethereum, estás creando otra cosa, un sistema con sus propias debilidades y sus propios riesgos. Entonces, ¿cuál es la solución que propone? El futuro, según él, pasa por los rollups nativos. La palabra clave aquí, como veis, es nativo. La idea es dejar de construir pisos sobre cimientos ajenos y empezar a integrar, a hornear, me encanta esa palabra, estas soluciones de escalado directamente en el protocolo base de Ethereum. Esto eliminaría los puentes y todos sus riesgos. Las transacciones se validarían directamente por la red principal, heredando ahora sí el 100% de su seguridad y de su descentralización. Es un cambio de mentalidad brutal, fortalecer la base en lugar de seguir añadiendo parches encima. Pero ojo, esto no significa el fin de las capas 2 que todos conocemos, como Arbitrum u Optimism. Vitalik no las da por muertas, ni mucho menos, pero sí que les propone una nueva misión. En su visión deben dejar de ser clones baratos de Ethereum para convertirse en auténticos laboratorios de innovación, especializarse en nichos de altísimo valor que la red principal quizá no puede cubrir tan bien: privacidad avanzada, identidad digital soberana, finanzas súper específicas o la integración con inteligencia artificial. En resumen, la base de Ethereum se hace más fuerte y segura y las capas 2 se vuelven más creativas y especializadas. Una división del trabajo, la verdad, mucho más inteligente. Y mientras el mercado se desangra en el corto plazo y los desarrolladores rediseñan el futuro tecnológico a largo plazo, hay un tercer actor que se mueve lento, sí, pero con la fuerza de un glaciar: el dinero institucional. Y la última noticia que tenemos sobre esto es sencillamente un terremoto. A ver, parad un momento y leed esto de nuevo, porque es una de esas noticias que marcan un antes y un después. UBS, uno de los mayores gestores de patrimonio del planeta, con más de 7 billones, con B de barbaridad, de dólares bajo gestión, ha anunciado que entra de lleno en el mercado cripto. Y no hablamos de un pequeño fondo de riesgo, no. Es la élite de la banca tradicional, el dinero más conservador del mundo, diciéndole a sus clientes más ricos del planeta: vamos a ofreceros esto. El nivel de legitimación que esto supone es difícil de exagerar. Y lo más interesante es cómo lo están haciendo, no es una decisión impulsiva, para nada. Su propia directiva lo llama una estrategia de fast follower, un seguidor rápido e inteligente. Mirad la cronología. En 2017, sus directivos decían públicamente que Bitcoin era una burbuja especulativa. Ahora, en 2025, después de presentar beneficios récord, tienen el músculo financiero para invertir en serio. Y su plan no es para mañana, es a 3 o 5 años vista. Esto demuestra que no lo ven como una moda pasajera, sino como un movimiento estratégico, meditado y muy bien financiado. Han observado, han esperado y ahora han llegado para quedarse. Y que nadie piense que UBS es un caso aislado, es solo la punta del iceberg. Morgan Stanley, Standard Chartered, Barclays, todos los gigantes de la banca tradicional están de una forma u otra expandiendo sus servicios cripto.
La fase del escepticismo público se ha terminado. Ha comenzado la fase de la implementación estratégica. El dinero institucional no es que esté llegando, es que ya está aquí, construyendo las autopistas para que en el futuro pueda llegar muchísimo más. Bien, hemos visto una caída de precios que asusta, una advertencia casi apocalíptica, un debate tecnológico súper profundo y la entrada de un gigante bancario. Parecen noticias totalmente inconexas, ¿verdad? Pero, ¿y si las juntamos todas? ¿Qué historia nos cuentan si unimos todas las piezas de este puzzle? Y aquí, mis queridos Whisperers, es donde todo encaja. Esta tabla resume a la perfección la esquizofrenia que vive el mercado. La enorme, la abismal diferencia entre el ruido del día a día y la música de fondo que suena a largo plazo. La caída de Bitcoin hoy es pánico, pero a la larga es una limpieza necesaria del sistema, una prueba de estrés. El aviso de Burry hoy es miedo, pero a la larga forzará un mercado más maduro y seguro. El debate en Ethereum hoy genera incertidumbre, pero a la larga construirá una base tecnológica infinitamente más sólida. Y la entrada de VS, que hoy es irrelevante para el que opera a corto plazo, a la larga significa la legitimación definitiva del sector y la llegada de un capital que ni imaginamos. Así que os dejo con esta reflexión final. Vivimos en un mercado que parece bipolar, donde las noticias del día parecen contradecir la tendencia de la década. En medio de este choque brutal entre el pánico inmediato y la construcción paciente, ¿dónde se encuentran las verdaderas oportunidades? ¿Están en intentar surfear la volatilidad del momento o en entender y posicionarse de cara a las grandes tendencias que silenciosamente se están forjando bajo la superficie? ¿Qué pensáis de todo esto, Whisperers? ¿Sois del equipo pánico o del equipo paciencia? ¿Os preocupa más el aviso de Burry o os ilusiona la entrada de gigantes como VS? De verdad quiero leeros a todos. Dejad vuestro comentario aquí abajo, que es la mejor forma de que sigamos la conversación. Y ya que estáis por ahí, no os olvidéis de suscribiros al canal y de darle con muchísima fuerza a ese botón de me gusta, que nos ayuda un montón a seguir trayéndoos cada día el análisis más completo. Yo por mi parte me quedo con la visión a largo plazo, pero con un ojo siempre puesto en el caos del presente. Soy Ana y esto ha sido Cripto al Día. Nos vemos en el próximo.